Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, les voy a hablar sobre lo que es la capacidad jurídica. Bueno, la palabra capacidad la hemos escuchado muchas veces en distintos ámbitos, en distintas ramas del conocimiento, y por lo regular siempre nos referimos como capacidad a aquella facultad o potestad para hacer algo. Vamos a ver a qué nos referimos en el derecho cuando hablamos de capacidad jurídica y de igual manera cuál es la importancia que tiene conocer este concepto. Así que hoy les voy a hablar sobre lo que es la capacidad jurídica. Vamos a ver de qué se trata este tema y cómo es que lo van a aplicar ustedes cuando se metan en este mundo del derecho. Pues bueno, para empezar les voy a definir lo que es la capacidad jurídica en un sentido amplio, es decir, así a grosso modo. La capacidad jurídica en un sentido amplio o a grosso modo es esta facultad que tiene una persona para ser titular de derechos y obligaciones, para poder ejercer los primeros y para poder contraer los segundos o cumplir con los segundos por derecho propio. Es decir, la capacidad jurídica es esta facultad que tiene una persona para ser titular de derechos, para tener derechos y a la vez para poder cumplir y contraer obligaciones por voluntad propia. La capacidad jurídica es esta facultad o es eh, es este elemento de la personalidad que nos va a permitir identificar a una persona como un depositario de derechos, como un depositario de obligaciones incluso, y que por lo tanto está bajo los efectos de la ley. Es importante reconocer la capacidad jurídica porque es lo que nos va a permitir entender cuándo la ley aplica a una persona o no, cuándo una persona está bajo una determinada ley o no. Así que la capacidad jurídica es esta facultad para ser titular de derechos y obligaciones y a la vez para poder ejercer los primeros y contraer y cumplir con los segundos por voluntad propia. Ahora, esto es capacidad en sentido amplio. Vamos a ir desentrañando la capacidad jurídica. Los autores y doctrinarios del derecho dividen a la capacidad jurídica en dos partes o en dos ámbitos, digamos, la capacidad jurídica de goce y la capacidad jurídica de ejercicio. Vamos a ver cada uno y cuál es el significado o cuál es el concepto de cada uno. La capacidad jurídica de goce es la facultad de una persona para ser titular de derechos, es decir, es esta potestad de una persona para tener derechos, básicamente. La capacidad jurídica de goce se adquiere con el nacimiento y se extingue con la muerte. Aquí les puse con mayúsculas la figura del nasciturus. Yo sé que está este debate en boga respecto a que si los productos de un embarazo, los cigotos, los embriones, son sujetos de derechos. Les voy a explicar lo que dice la ley mexicana, lo que dice el derecho en México. Esto es ajeno a mi opinión personal y a la opinión de cualquier persona. Esto es la ley y pues la ley es la ley. La ley en México que establece que la capacidad jurídica de goce y por lo tanto el goce de los derechos empieza con el nacimiento. Sin embargo, establece esta figura del nasciturus que se toma del derecho romano y el derecho mexicano dice en jurisprudencia que el producto del embarazo que ha superado las 12 semanas, es decir, el producto del embarazo que ya lleva más de los 3 meses en este periodo de embarazo, es un objeto jurídicamente tutelado o es un objeto de protección del derecho. Es decir, el embrión, el bebé en desarrollo, una vez que ha superado las 12 semanas, se considera un objeto de protección del derecho, un objeto titular de protección de derecho. Es decir, no es una persona ante los ojos de la ley mexicana. Una persona que está, bueno, una mujer que está embarazada o una persona gestante que está embarazada, si tiene a alguien desarrollándose en su interior, si tiene un embrión desarrollándose, que ya superó esas 12 semanas, que ya superó los 3 meses, no quiere decir que sea una persona. La ley dice, no, no es persona, es un objeto titular de una protección específica, es un objeto de protección del derecho. Es decir, el derecho sí protege ese embrión, pero no lo considera una persona, no tiene capacidad jurídica de goce, el embrión no tiene derechos. ¿Cuándo va a tener derechos? Cuando nazca. Es decir, cuando ese embrión culmine su embarazo o bien por X o por Y razón nazca y se le tenga por nacido ante los ojos de la ley, entonces va a tener la capacidad jurídica de goce.
Ante el derecho, ¿qué se entiende por nacido? Según el Código Civil, me parece que tanto federal como el de la Ciudad de México se maneja de manera igual, yo creo, en todo el país. Se entiende por nacido aquel que ha sido desprendido del vientre materno y o bien vive 24 horas o bien es registrado ante un juzgado cívico, es decir, es presentado ante un oficial del registro civil. Es decir, si nace el bebé y el bebé vive de 24 horas después de que ya se desprendió del vientre materno, después de que ya está lejos de el vientre de la madre, entonces ya ante los ojos de la ley se le tiene por nacido, es una persona y por lo tanto tiene capacidad jurídica de goce y por lo tanto goza de derechos. Eso o bien que nace el bebé e inmediatamente se registra ante el juzgado cívico, ante un oficial del registro civil. Es decir, se presenta y se le hace un acta de nacimiento y por lo tanto se le tiene ya por nacido y como un sujeto de derechos. Ahora bien, la figura del nasciturus también tiene otro efecto. El objeto que es titular de protección del derecho, esta figura del nasciturus, no es una persona, pero se tiene la esperanza de que en un futuro sea persona. ¿Y esto para qué, o para qué lo menciono? Para efecto de sucesiones y herencias. Si yo, por ejemplo, decido dejarle mi herencia al hijo de mi prima que aún no nace, incluso para que no sea así, pero supongamos que tengo una prima que está embarazada y yo decido dejarle mi herencia al bebé de mi prima, pues entonces en ese momento, supongamos que yo, bueno, no supongámoslo, cambiemos la persona para que no traigamos malas vibras. Supongamos que Pedro le deja su herencia al bebé que van a ser de su hermano. Mejor así, mejor así. Supongamos que ese es el caso. Pedro fallece y aún no nace el bebé de su hermana. ¿Para quién va a ser la herencia o a quién va a ir a dar esa herencia? De momento se va a quedar para la madre. ¿Por qué? Porque el bebé aún no nace. Aún no podemos decir que es una persona, aún no tiene derechos. Sin embargo, está la esperanza de que va a nacer y va a asumir esos derechos. Y por lo tanto, supongamos que el bebé nace y bebé se le tiene por nacido porque vive 24 horas y es dado de alta ante el oficial de registro civil y bla, bla, bla. Entonces, cuando ya se le tiene por nacido, ya es una persona y por lo tanto es un sujeto de derechos, tiene capacidad jurídica de goce y por lo tanto a partir de ese momento él es el heredero y la herencia pasa a ser parte del bebé. Aun y cuando sea un bebé, ya es una persona porque ya nació. Entonces, el naciturus es este embrión, este producto de un embarazo que ya superó las 12 semanas, que ya superó los 3 meses, pero que aún no nace, que está a la esperanza de que nazca, pero que no es una persona. Va a ser un sujeto capaz, va a tener una capacidad jurídica de goce, va a ser una persona cuando nazca, es decir, cuando se le desprenda del vientre materno y viva 24 horas, o bien se le desprenda del vientre materno y se ha presentado ante el juzgado cívico. Entonces, capacidad jurídica de goce todos la tenemos desde que nacemos. Ahora, capacidad jurídica de ejercicio es esta facultad para poder adquirir derechos, perdón, la capacidad jurídica de ejercicio es esta capacidad para adquirir obligaciones y cumplirlas y también para poder negociar respecto de ciertos derechos. Es decir, la capacidad jurídica de goce es yo tengo, yo tengo, yo tengo. La capacidad jurídica de ejercicio es yo contraigo, yo me obligo, yo me comprometo, yo pacto. La capacidad jurídica de goce la tiene un niño, la tiene un bebé de 2 meses, la tiene un adulto, la tiene una persona de la tercera edad. La capacidad jurídica de ejercicio no la tienen las personas menores de 18 años. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la capacidad jurídica de ejercicio responde a la madurez. En la medida en que una persona es madura, es consciente de que ya puede pactar, de que ya puede comprometerse, de que ya puede adquirir responsabilidades. Yo les pregunto, ¿ustedes firmarían un contrato de compraventa con una niña de 16 años o con un niño de 12 años? Pues no, son niños, son niñas, son pubertos. Están en un periodo apenas de madurez, de que apenas están entendiendo el mundo, se están entendiendo a ellos, ellas mismas, están conociendo lo que es la vida, apenas están adquiriendo responsabilidades. Entonces, la capacidad jurídica de ejercicio está, digamos, subordinada a la madurez emocional. Según tratados internacionales y según la propia jurisprudencia, se ha definido que la edad ideal para establecer la capacidad jurídica de ejercicio es los 18 años de edad.
Por eso es que cuando uno cumple 18, o por lo menos en México, pues ya puedes tramitar tu INE, ya puedes tener tu licencia de conducir, ya puedes ir, ya puedes entrar a los antros, etcétera, porque se supone que ya eres una persona madura que puede adquirir responsabilidades y que puede responder por ellas. Ya puedes contraer obligaciones y cumplirlas y también puedes ejercitar tus derechos. Por eso es que ya puedes votar en ese sentido. Ahora, la capacidad jurídica de ejercicio no tiene límites salvo lo que establezca la ley. Recordemos este principio del derecho. Lo que no esté expresamente prohibido está tácitamente permitido. Entonces, cada quien se puede obligar conforme quiera y hasta donde quiera, siempre y cuando no vaya contrario al derecho, contrario a lo que establece la ley. Ahora bien, de ambas capacidades, la de goce y la de ejercicio, la primera prevalece sobre importancia, porque como han podido ir desentrañando o ya han de tener la idea, puede existir capacidad jurídica de goce sin capacidad jurídica de ejercicio, pero nunca va a ser el caso en el que exista capacidad jurídica de ejercicio sin capacidad jurídica de goce. No existe. Les digo, los menores de edad, las niñas, los niños, las personas adolescentes, pubertas menores de 18 años, tienen capacidad jurídica de goce porque tienen derechos. Las niñas y los niños tienen derechos, los adolescentes tienen derechos, pero no tienen capacidad jurídica de ejercicio. Esta la van a adquirir cuando tengan los 18 años, salvo el caso en el que sean personas incapaces. Las personas incapaces son aquellas personas que por cuestiones naturales o por cuestiones de la vida no pueden comprender la racionalidad de sus actos, es decir, no son conscientes o no tienen una plena conciencia de sus actos y de sí mismas o de sí mismos. Por ejemplo, si una persona nace con una parálisis cerebral, pues evidentemente a lo largo de su vida no va a tener el mismo nivel de raciocinio que nosotros. No es que sean personas tontas, ni mucho menos, claro que no, eso es discriminatorio, pero evidentemente una persona que tiene parálisis cerebral no va a ser 100% consciente de sí misma y de sus actos. Entonces, no es lógico o no es hasta incluso humano pensar que yo obligue a una persona con parálisis cerebral a que le cumpla o a que le pague una cantidad de dinero a alguien. O sea, no, es una persona que no es consciente, no entiende como nosotros, tiene una forma de comprender y ver el mundo diferente dado a su condición natural. Entonces, la capacidad jurídica de goce existe plenamente desde que naces hasta que te mueres. La capacidad jurídica de ejercicio se tendrá en función de tener 18 años y tener esta plena potestad mental, digamos, o esta plena capacidad mental. Está superditada, digamos, estas cuestiones, pero la capacidad jurídica de goce no. Hemos visto que la capacidad jurídica de goce se tiene con el nacimiento y no hay de otra, no se quita hasta que se muera. Entonces, concluimos que la capacidad jurídica de goce es más importante o prevalece que la capacidad jurídica de ejercicio, porque esas todas las personas, por el simple hecho de ser persona, la vamos a tener, pero la capacidad jurídica de ejercicio se va a adquirir y está supeditada, obviamente, a cuestiones naturales o incluso de la fortuna. Por ejemplo, yo ahorita estoy en mis cinco sentidos, pero, por ejemplo, si yo llego a estar, no sé, en un estado de inconsciencia, de que me sedan o me ponen anestesia, pues evidentemente yo no estoy con mi capacidad jurídica de ejercicio. Por ejemplo, si yo estoy anestesiado, yo no podría hacer mi testamento, porque yo no estoy en mis cinco sentidos, no estoy en mi plena conciencia, no soy razonable de lo que estoy haciendo. Entonces, la capacidad jurídica de ejercicio ahí está suspendida. Sin embargo, aun y cuando yo esté anestesiado, tengo mis derechos y tengo mi capacidad jurídica de goce. Así que la capacidad jurídica es la facultad que tenemos las personas para ser titulares de derechos y de obligaciones, para poder ejercitar estos primeros y para contraer los segundos y cumplirlos por voluntad propia. Eso es la capacidad jurídica, básicamente. Es esa facultad para poder tener derechos y obligaciones, para poder ejercer los primeros y contraer los segundos por voluntad propia. Y este se desprende en capacidad jurídica de goce y de ejercicio. Capacidad jurídica de goce se adquiere con el nacimiento, se extingue con la muerte y es básicamente tener derechos. Capacidad jurídica de ejercicio es poder contraer obligaciones y cumplirlas y poder ejercitar derechos por voluntad propia. Se adquiere a los 18 años y está supeditada a cuestiones naturales o incluso de la fortuna. Eso es la capacidad jurídica y es importante porque eso es lo que rige básicamente cuando una persona está bajo la ley o no, cuando una persona está comprometida a cumplir con algo o no. Si, por ejemplo, un contrato alguien lo firmó, este, por ejemplo, yo firmé un contrato de compraventa con una persona, pero resulta que esa persona tenía 16 años,
ese contrato tiene un vicio o o tiene una nulidad relativa, está afectado de nulidad, porque para poder celebrar un contrato, las partes tienen que tener capacidad jurídica. Y esto incluye tener capacidad jurídica de ejercicio, es decir, ser mayor de 18 años. Si por lo tanto yo firmo un contrato de compraventa con alguien de 16, ese contrato es nulo. ¿Se puede perfeccionar? Sí, sí se puede perfeccionar. ¿Por qué? Porque cuando ya tenga 18 años, pues bueno, ya, y ella lo confirma o confirma que sí quería, pues entonces ya, el contrato es perfecto, ya no hay ningún problema. Pero mientras tanto es nulo porque no tiene capacidad jurídica plena. Tendrá capacidad jurídica de goce, pero al tener 16 no tiene capacidad jurídica de ejercicio. Entonces, como ven, la capacidad jurídica es un tema importante porque nos ayuda a conocer estos detalles y nos ayuda a entender cuándo alguien está obligado por la ley, cuándo alguien no está obligado por la ley, cuándo alguien está bajo el goce y el amparo de la ley y cuándo alguien no está bajo el amparo o goce de la ley. Por ejemplo, igual cuando una persona fallece, pierde la capacidad jurídica de goce y el cadáver de una persona, aunque se le tiene que dar un debido trato y un debido respeto, porque también es un objeto de protección de derecho y es un objeto de tutela de protección, este, aunque es un objeto tutela de protección, ya no es persona. Sin embargo, sí tiene que tener un cierto trato. Por ejemplo, el cadáver de una persona, pues no lo podemos tirar por la calle ya, no, o sea, se le tiene que dar un debido trato, un debido respeto y tiene una protección, porque aunque ya está muerta la persona, ya no tiene capacidad jurídica de goce, aún así se le tiene que dar un debido trato conforme a derecho. Entonces, para eso es la capacidad jurídica. Si quieren conocer más del tema, les recomiendo estas tres obras: la obra del profesor Domínguez Martínez, que es Derecho Civil Obligaciones, la obra del profesor Martínez Alfaro, que es la Teoría de las Obligaciones, y de Bernardo Pérez Fernández del Castillo, que es Contratos Civiles. Les digo, esto influye mucho en materia de contratos. Y pues bueno, sin más por el momento, hasta aquí llega el tema de la capacidad jurídica. Espero que les sea de utilidad y sin más por el momento, nos vemos en una siguiente ocasión. Cuídense mucho y excelente semana.